Pero a él le empiezan a acusar en el 90, ¿o no? En el 93. El primer caso fue en el 93 y el segundo fue 10 años después. Que si quieres podemos entrar directamente, si te apetece entrar en el caso del 93, porque yo creo que ahí ese es la semilla que germina todo esto de las acusaciones. Ahí fue como se creó toda la mitología sexual sobre Michael Jackson y los niños, en 1993, con la primera acusación. Y ahí es donde se abrió la puerta a otras acusaciones. Y todo está muy bien definido y muy bien detallado. O sea, Michael, en cierto modo, pasó un poco a la historia a nivel social por haber, entre comillas, silenciado a un menor en el 94, ¿no? A través de un acuerdo extrajudicial. Pero la verdad, no hay nada más lejos que eso, ¿no? Y si quieres te puedo definir cómo fue este caso para que puedas entender bien a qué me refiero cuando digo que no tiene nada que ver con esto. ¿Este es Gavin Arvizo? No, ese es el segundo caso. Ese es el el caso segundo. del 2005, 2003-2005. ¿Y el del 93? Jordan Chandler. Ajá. El caso empezó así. Yo te lo voy a contar de una manera coloquial. Hay muchos términos, Sí, claro. muchos conceptos que yo tampoco me los sé de memoria, ¿no? Para eso escribí el libro, para no tener que recordar ciertos matices, ciertos detalles, números, nombres, documentos. Entonces yo te lo voy a explicar de una manera a grandes rasgos, sencilla, para que lo entiendas tú y lo entienda toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Vale. En el 92 Michael Jackson iba en un coche con sus agentes y se estropea el coche y va a una agencia de alquiler de coches, ¿no? Y allí pues hay un señor que le dice: mi hijo es muy fan tuyo, ¿te importa si lo puedes conocer? Y Michael le dijo: adelante, tal, intercambiaron teléfonos y ahí fue cuando se conocieron, vale. El niño se llamaba Jordan Chandler. Y para entender esto hay que explicar un poco quién era esa familia. El padre se llamaba Evan Chandler, ¿no? El padre, según la gente de su entorno, era una persona muy agresiva, que como veremos después, esta persona fue denunciada por... Era un dentista de Beverly Hills, ¿no? Con aspiraciones a ser guionista de cine. Había trabajado en Las locas aventuras de Robin Hood como guionista, pero también había sido acusado de violar a una mujer suministrándole un sedante en la clínica dental. Estaba separado de su mujer, de June, y tenía a Chandler, a Jordan, y le debía, por la manutención del niño, más de $60,000. Estaban separados, ¿no? Ella pues estaba con otro hombre, que era el de la agencia de alquiler de vehículos. Y bueno, pues le dicen a Michael: quiero conocer, mi hijastro te quiere conocer y tal. Y en ese momento pues se intercambian teléfonos y empiezan a quedar. ¿Qué pasa? Que Evan empieza a quedar con ellos. Perdona que te interrumpa, sí, porque se me acaba de ir una cosa. Este padrastro que trabaja en esta agencia... David Schwartz, sí. ¿Este es el dentista? No. El dentista es el padre biológico del niño, que es dentista y tenía aspiraciones en el cine. Fue el que hizo el guión de Las locas aventuras de Robin Hood. Y el que fue acusado de violación. Y le debía más de $60,000 de la manutención de Jordan. Entonces empiezan a quedar todos. Empiezan a quedar, por un lado, queda Michael con Evan, queda Michael con el niño y con su madre, pero empiezan a apartar a Evan. Lo empiezan a apartar. Y entonces Evan empieza a sentirse muy rechazado, tanto por su propia familia, como por la exmujer, y como por los niños, y por Michael, ¿no? Pero, perdona, ¿el padre biológico en qué momento entra en la ecuación? Porque la relación es de Michael con el padrastro. No, con el padrastro, con la exmujer de Evan, y también queda con Evan. Evan también está Evan también está ahí. Vale. También queda con él. De hecho, Evan le dice: oye, Michael, ¿por qué no haces una prolongación de tu casa en Neverland para que podamos ir todos en vacaciones allí? Porque era una custodia compartida. Tenía el niño, lo tenía a veces la mujer, a veces lo tenía el padre, y quedaban, pero empiezan a apartar a Evan. Y empiezan a quedar más con June, con la mujer y con el niño, ¿no? Entonces, Evan empieza a hacer unas llamadas. Con la madre y el hijo, ¿no? Sí. La prensa empieza a decir: uy, esta mujer es el nuevo affair de Michael Jackson, puede haber aquí un lío. Y entonces Evan está en su casa y dice: vamos a ver, este tío me está robando a mi hijo, me está robando a mi mujer y me está robando... O sea, incluso Michael y Evan hablaban de tener un negocio en el cine, porque Sony le da un dinero a Michael, $40 millones, y bueno, él como era guionista, Michael quería entrar en la industria del cine, dicen: bueno, podemos hacer una productora, va a hacer películas y tal, y Michael le da largas, le dice que sí. Y empiezan a apartarse de él. Evan empieza a hacer llamadas. No le cogen el teléfono. Esto todo está registrado, ¿eh? No me estoy inventando absolutamente nada. Todo está totalmente documentado. De hecho, las llamadas existen y se pueden escuchar.
Empieza a llamar, no cogen el teléfono, empieza a llamar, llama a June, llama al niño, no coge el teléfono, llama a Michael, no cogen el teléfono, así durante semanas. Hasta que llega un punto en el que dice, me vais a coger el teléfono, porque si no, os vais a arrepentir. En ese momento hay una conversación entre el padrastro del niño y Evan, el padre biológico. Y le dice el padre, le dice Evan a David Schwartz, el padrastro del niño, de Jordan, os voy a destruir a Michael, te voy a destruir a ti, voy a destruir a June y voy a destruir a Jordan. Esto está grabado. Está grabado, lo podéis entrar en YouTube, lo podéis encontrar. Y dice, he encontrado al abogado más hijo de puta que pude haber. Y mañana, no sé si dijo mañana o un día de estos, no sé qué día dijo, nos vamos a reunir en este hotel, tiene que venir Michael con su abogado y el niño, y yo voy a ir con mi abogado, y vamos a hablar de cositas. Y y se reunieron con Michael. No les pide nada, no le dice, o hacéis X sí, le dice, os voy a destruir. Ya le deja caer que tiene intención de demandarlo por abusos al niño. Ya se lo deja caer. Pero no es una amenaza, no es un chantaje, no es... Es que eso viene ahora. Vale. Se reúnen en el hotel. La crónica del propio Evan Chandler, que lo publicó, su hermano publicó un libro sobre todo esto y lo dice, que llegaron al hotel y abrazó a Michael, ¿no? O sea, él ya le iba a demandar por abusos sexuales a su hijo, ¿no? Y lo abraza. Tú fíjate esta sensación como de posesión, ¿no? Como de estar por encima de él. Te voy a dar un abrazo, ¿no? Lo abraza, se reúnen en el hotel y le dice, Michael, tengo aquí una carta, que es de un psiquiatra. Me vas a dar $20 millones. Si no, y le da la carta. Esa carta era una carta de un psiquiatra que nunca había visto antes al niño, pero en esa carta el psiquiatra dice que hay indicios de que Michael pueda estar abusando del niño. Entonces se la da y le dice, si no quieres que esto salga de aquí, me das $20 millones. Si no, mañana la prensa se va a enterar de todo. Perdona. Es una extorsión en toda regla, ¿no? Sí. No tienes por qué saberlo, pero ¿hay antecedentes de algo similar que Evan haya podido tomar nota de denuncias de este tipo para decir, pues le voy a hacer yo lo mismo? Vale, muy interesante. Yo tengo contacto con Geraldine Hughes, que es la secretaria de su abogado, del abogado de Evan. De este hijo de puta que te va a destruir. Sí, Barry Rothman. Ella no solo me contó a mí, sino que publicó un libro en el que cuenta todo esto, Redemption. Ella cuenta que fue testigo luego de cómo llevaban al niño a la oficina para entrenarlo para hacer las acusaciones. Y ella lo cuenta, está harto de contarlo. ¿Tú te has enterado de esto? No. ¿Vosotros os habéis enterado? No, nadie se ha enterado de esto. ¿Por qué? Porque no interesa. Bueno. El caso que Michael le pidió 20. Si Michael hubiese querido silenciar al menor... ¿Has entendido mi pregunta? Mi pregunta es si Evan Chandler, por algún otro caso mediático en el que se haya hecho una denuncia por abusos a un niño, ha podido tomar nota y decir, yo le puedo hacer esto a Michael utilizando a Jordan. Pues sinceramente no lo sé. No lo sé. Vale. Yo creo que eso salió más del abogado. No creo que haya salido de él. De que se haya reunido con el abogado pensando qué podemos hacer. Sí. Esto todo lo explica Geraldine Hughes en su libro. O sea, explica cómo hacían reuniones a puerta cerrada con el niño para entrenarlo. Pero que hayan tenido algún antecedente previo de alguna acusación similar para establecer un patrón o una guía para hacer su propia denuncia, no lo sé. Pero bueno, entonces Michael, si hubiese querido silenciar al niño, lo habría silenciado en ese momento. Y aquí no estaríamos ninguno hablando de esto. Pero Michael le dijo, no te pienso dar ni un duro y voy a pelear en los tribunales y te voy a denunciar por intento de extorsión. Y lo hizo. Lo denunció por intento de extorsión. ¿Qué pasa? Que en esa época... Bueno, fue a la prensa, fueron a los medios, de repente empezaron a aparecer ex empleados de Michael diciendo que no habían ido nunca a las autoridades, diciendo que sí, que habían visto a Michael tocar a un niño, que tal. Vale, Michael los denunció a ellos, perdieron las denuncias, quedaron todos a deber dinero a Michael, lo intentaron extorsionar. Bueno, hubo aquí un revuelo de denuncias por todos lados enorme, pero nadie fue a las autoridades. ¿Y esto se sabe por qué pasó? ¿Por qué esos ex empleados aprovecharon? Michael los había despedido por robar noticias y vender noticias fraudulentas a tabloides. Y, por ejemplo, Blanca Francia, Chacón... Philippe Lemarque, todos habían sido ex empleados, era un grupito de 5 que
que habían sido despedidos por robar objetos en Neverland, por vender noticias a los medios y así, ¿no? Y luego había intentado extorsionar a Michael Jackson pidiéndole 16 millones de dólares a cambio de dinero a la prensa. Michael los denunció, ganó el juicio y todos quedaron a deberle dinero a Michael, ¿no? Que todo esto lo podemos ver después, o sea, es muy gracioso porque en el juicio de 10 años después, estos empleados contaban cómo iban a los medios y cómo ganaban dinero contando excentricidades de Michael, ¿no? Por ejemplo, decía, Philippe Lemarque, decía, que era ex cocinero de Michael, decía, yo le iba a los medios y le pedía $100.000 para decir que Michael tenía la mano en la entrepierna de Macaulay Culkin. Y me los daban, $100.000. Pero si decía que la mano estaba debajo del pantalón, me daban $500.000. Y claro, toda esta gente en el juicio reconoció que realmente no había visto nada. En el interrogatorio, en el propio juicio... O sea, se retractaron. Reconocieron que habían mentido. Reconocieron que, no, a ver, lo intuíamos, pero ¿habéis visto algo? No, no he visto nada. No, o sea, ganaban dinero, se lucraban en los medios. Ninguno fue a las autoridades. Tú si ves a una persona abusar de un niño, ¿a dónde vas? ¿A las autoridades o vas a la prensa a pedir $100.000? Vale. Y luego el cocinero después de acusar a Michael, después de ir a la prensa, después de todo, publicó un libro con las recetas favoritas de Michael Jackson. Para que veas el nivel. Bueno, volvemos al caso, ¿no? Michael demanda a Evan Chandler por extorsión y está 8 meses peleando en los tribunales. ¿Qué pasa? Que en California no era obligatorio en ese momento hacer primero el juicio penal antes que el juicio civil, ¿no? Entonces los Chandler querían solamente ir a un juicio civil para conseguir una indemnización, dinero, ¿no? El caso penal puede acabar con Michael en la cárcel. Eso a ellos no les interesaba. Querían el juicio civil. Michael pone 4 mociones para anteponer el juicio penal antes que el civil, pero se las deniegan las 4, ¿no? ¿Qué pasa? Michael estaba en el Dangerous Tour, tiene que cancelar la gira. Lo ingresan en centro de rehabilitación porque se vuelve adicto por toda esta presión mediática. Todos los días en la prensa noticias súper asquerosas relacionando a Michael con los niños, ¿no? El promotor de la gira Dangerous le pone otra denuncia por $20 millones. Los sponsors, Pepsi, Sega, iba a sacar videojuegos con Sega, Pepsi, se van de Michael. Iba a hacer películas. La película de Space Jam iba a ser protagonizada por Michael Jackson. Iba a hacer con Steven Spielberg una película de Peter Pan que luego acabó convirtiéndose en Hook. Todo eso se estaba destruyendo cada día. Pérdidas millonarias, cada día, ¿no? Y los asesores de Michael le dicen, vamos a reunirnos. Michael, el barco se va a pique. El barco se está yendo a pique. Cada día estamos perdiendo, haciendo un balance de gastos, de pérdidas, estamos perdiendo X millones diarios. Todos tus asociados se están yendo de tu lado. Tu carrera en un juicio civil se puede pausar 7 años mientras estás todos los días escuchando mierda en los medios. Toda la gente de tu alrededor se va a separar de ti. Tu carrera, todo lo que has conseguido durante 30 y tantos años, se va a ir a la mierda. O podemos hacer un acuerdo para salir del paso del juicio civil e ir directamente al juicio penal. Y Michael accedió. Y fue al juicio civil. Pagó un acuerdo extrajudicial. Pero se dice, Michael pagó para evitar un juicio. No, quedaba el juicio penal. Y el juicio penal, o sea, esto fue en enero del 94, el juicio penal iba a ser en agosto. ¿Qué pasó? Que la fiscalía siguió con el caso penal y cuando llegó agosto, los Chandler dijeron, no vamos a testificar, salimos del caso. No nos interesa. Tú si violan a tu hijo no dices que el violador vaya a la cárcel. No aceptarías un dinero y ya está, y dejarías el caso. No. ¿Qué pasa? Pero ellos en el momento en el que aceptan el acuerdo extrajudicial ya es evidente que no van a ir por lo penal, ¿no? En ese el caso penal seguía abierto. Es más, si hubiese pruebas de que Michael hubiese abusado del menor, la fiscalía podía haber actuado de oficio e ir directamente, aunque no tuviesen el testimonio de Chandler, ¿no? Pero no tenía ninguna prueba. Es más, cuando fue en la acusación, el niño dio una descripción, ¿no? Que yo no creo que la haya dado el niño, yo creo que la ha dado su padre. Perdona, una duda que me he dejado por el camino. Entonces, Evan Chandler es el que maquina todo esto, pero ¿y la madre biológica del niño y el padrastro? Eso es muy curioso. La madre niegan todo. El niño niega todo al principio. Y June también niega todo. Pero cuando empiezan a reunirse todos con los abogados, ya empiezan a dividir el pastel. Vamos, si conseguimos un acuerdo extrajudicial, esto va a ir para ti, esto va a ir para ti, esto va a ir para ti, esto va a ir para ti. Y ahí es cuando la madre del niño también dice, vale, pues yo también quiero una parte del pastel.
Y el padrastro del niño dice, pues yo también quiero una Es parte que del estos son pastel. peores, porque Y estos se son los que empiezan de a verdad repartir tenían todo el muy dinero, bueno, sí. no, tenían Y todos muy buena fíjate una relación cosa. con Michael, claro. El niño negó todo al Ujú. principio. Cuando le tocó la custodia al padre, a Evan, no lo devuelve a la madre, y esto, según él, porque no hay ninguna prueba que lo evidencie, según él, dice que lo lleva a su clínica dental al niño y le suministra pentotal sódico, que era la llamada droga de la verdad en aquel momento, ¿no? Que luego se dejó de usar inmediatamente porque decían que se podía inducir a que la persona que estuviese bajo esos efectos dijese lo que el otro quería que dijese, ¿no? No sé si me explico. Ujú. Y al parecer, cuando le suministra esa droga al niño, el pentotal sódico, el niño al parecer confiesa, y cuando redactan la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que se supone que confiesa? Exactamente. Tocamientos más que nada. Pero Tocamientos. relata, No hay me violación, no hay nada. llevó a la Sí, habitación, me hizo dormir en su dormía cama. conmigo, todo ese tipo de cosas las dice. Pero ¿qué pasa? Es una demanda, yo la leí, me parece demasiado compleja para haberla escrito un niño. De todas formas, detrás de esto hay algo mucho más gordo. Ajá. Hay un periodista chileno que se llama Víctor Gutiérrez, que por cierto me tiene bloqueado en todas partes, porque hice un hilo sobre él que tuvo mucho alcance en Chile, ¿no? Este periodista chileno, bueno, bueno, y sigue siendo, se dedica a la farándula, ¿no? Y este tío acude a unas reuniones en Estados Unidos de la asociación NAMBLA, que es la North American Boy Love Association, que es una asociación pro pedofilia, ¿no? Que intentaba justificar las relaciones sexuales entre adultos y niños. Y esta persona acude a esas reuniones, este periodista. Y en esas reuniones dicen, antes de que hubiese ningún tipo de acusación contra Michael Jackson, toman a Michael Jackson un poco como ejemplo de las relaciones que debe tener un adulto con un niño. Y este periodista, Víctor Gutiérrez, se obsesiona con esa idea y empieza a buscar a personas que conocen a Michael Jackson para decirles que mira, que tu hijo conoce a Michael, pues que sepas que tu hijo seguramente ha sido abusado por Michael Jackson. Y empieza a buscar a las madres de un niño, a las madres de otro, y empieza a meterse ahí en ese mundo, ¿no? Y un momento en el que dice, tengo una cinta de Michael Jackson abusando de un niño. Y va a los medios de comunicación y las autoridades le dicen, vale, muéstranos esta cinta. Y no hay ninguna cinta, no tiene ninguna cinta. Michael le demanda y gana la demanda. Y le queda a deber a Michael Jackson $1 millón. Tiene que abandonar el país y se vuelve a Chile. Vale, pues este tío también está en la ecuación de Evan con Jordan Chandler y con el abogado. También acudía a esas reuniones para entrenar a ese niño. ¿Qué pasa? Este periodista chileno, después de la acusación, después del acuerdo extrajudicial, publica un libro, Diario secreto de Jordan Chandler, con un supuesto diario secreto que él tenía. En primera persona. O sea, un diario de Jordan, sí, en el que contaba todas esas fantasías sexuales, todo eso que supuestamente Michael hizo con ese niño. Uh-huh. El propio Jordan Chandler, en un comunicado legal, dice, yo no tengo nada que ver con este tío, ni yo he escrito ningún diario. Que ese documento lo tengo yo en casa. No tengo nada que ver con este tío, yo no he escrito ningún diario. Vale, piden la retirada del libro. Ese libro está dedicado a NAMBLA. A NAMBLA, la Asociación North American Boy Love Association. Y bueno, pues... ¿Qué sigue? Ellos salen los Chandler salen del juicio penal, no quieren testificar y la fiscalía no tiene caso. El niño había dado unas descripciones supuestamente del pene de Michael. Los médicos forenses entran en la casa de Michael, le bajan los pantalones, le fotografían genitales, glúteos, de todo. ¿Qué pasa? Que las fotos no coinciden con la descripción, porque en la descripción Jordan decía que Michael estaba circuncidado y en la autopsia se vio, años después, en la autopsia de Michael, que no estaba circuncidado. También decía algo de unas manchas que no coincidían. Si hubiesen coincidido, habría sido prueba suficiente para incriminar a Michael. No coincidían. Vale. Acaba el caso. ¿Qué pasó con los Chandler después? Jordan se emancipó. Jordan tenía ese dinero, se emancipó. En el acuerdo extrajudicial hay un acuerdo de confidencialidad. Ni Michael ni los Chandler pueden hablar del caso, ¿no? Vale. Año y pico después, Michael publica un disco, History. En ese disco, Michael
echa pestes de todo Dios, del fiscal del distrito, del poder del dinero, del poder de la prensa, critica a todo Dios y va a la tele a defender su inocencia. Dice, yo soy inocente, siempre lo he sido y no hay ninguna prueba que me incrimine en esto. ¿Qué año es History? ¿Cuándo lo 95. 95. Evan Chandler, el padre del niño, ve esa entrevista en la tele y dice, hostia, está rompiendo el acuerdo extrajudicial, lo voy a volver a demandar. Y vuelve a demandar a Michael, demanda a la mujer de Michael que también estaba en la entrevista, demanda a la cadena de televisión, demanda a la periodista que lo entrevista, demanda a todo Dios. Nos pide muchísimo dinero. Pero es que en la demanda, que también la tengo en casa, esto es acojonante, ¿eh? En la demanda, Evan Chandler pide textualmente publicar un disco que se llame Evan Story, haciendo referencia a History, Evan Story, en el que cantaría canciones, y ponen los títulos, canciones que hablan de los abusos sexuales de su hijo por parte de Michael Jackson. Duck Butter Blues, el blues de la manteca de pato, que te puedes imaginar a qué se refiere la manteca de pato, y cosas sexualmente explícitas sobre Michael abusando de su hijo. O sea, como para criticarlo, ¿no? ¿Qué padre en su sano juicio hace eso? ¿Qué padre en su sano juicio hace eso? Luego, sin contar pues, que este tío fue acusado de violación por suministrarle el sedante en la clínica dental a una mujer y violarla, y más cosas, ¿no? Vale, la demanda está desestimada porque es una completa locura, la demanda de Evan. Que luego, por cierto, este hombre dice lo de que le dio pentotal al hijo para que cantase. Sí. Yo, eso me imagino que eso también... Eso está confesando algo que yo entiendo que es un delito. Eso lo pone en el libro. Coger a tu hijo, llevártelo a la clínica y darle pentotal para que... Eso es solamente su palabra, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba que determine esto, ¿no? ¿Qué pasó con los Chandler? El niño se emancipó de su familia, no quiso saber nada desde los 15 años. Años después, el padre intentó matar a su hijo, a Jordan Chandler, con una pesa de gimnasio. El niño consiguió una orden de alejamiento contra el padre, que la tengo yo en casa, el documento. Y a Jordan le ofrecieron testificar en el juicio de 10 años después contra Michael Jackson en el juicio. El FBI fue a por él para que testificase y se negó, no quiso declarar contra Michael Jackson. También tengo los documentos del FBI que están todos desclasificados. Y cuando Michael murió, Evan se pegó un tiro, se suicidó a los 3 o 4 meses. Entonces, bueno, los admiradores dicen, bueno, pues a lo mejor los remordimientos le hicieron que se pegase un tiro. Eso nunca se sabrá. No parece un perfil. En el testamento dice que no quiere que los hijos ni nadie de su familia se vayan a su funeral, ni les quiere dejar nada de lo que tienen, nada. Un tío que murió en la ruina, su familia no quiso volver a saber nada más de él, y ahí quedó. Y eso es el famoso estigma de Michael Jackson de que pagó para silenciar a un niño. ¿No ves que hay mucho detrás de ese titular? O sea, realmente ha pasado a la historia porque la prensa ha dicho que ha pagado para salir de un juicio y tampoco es así, ¿no? O sea, un juicio civil, sí, porque todos los activos de Michael Jackson se estaban destruyendo. Ya, para la prensa como que es incriminatorio el hecho de que haya... Sí, pero es que fue el mal menor, o sea, realmente llegaron a un acuerdo pagándole al niño $15 millones que comparado con todo lo que estaban gastando a diario, con todo el proceso que estaba minando su vida, destruyendo toda su carrera, que podía estar 7 años en los tribunales, mientras toda la prensa te estaba insultando, machacando a diario, pues fue el mal menor, ¿no? Michael pudo seguir con su carrera, pudo seguir grabando discos, pudo seguir haciendo contratos con otras empresas y ya está, pudo hacer otra gira y bueno, pues yo creo que fue el mal menor. Sí que es verdad que eso fue un San Benito que le quedó para toda la vida, el haber llegado a un acuerdo extrajudicial. Pero es que no fue un acuerdo extrajudicial por el caso penal, y sé que me estoy repitiendo, fue un caso... Sí. Y luego la ley cambió. A raíz de este caso, la ley cambió y nunca más se permitió anteponer el caso civil al caso penal para evitar extorsiones de este tipo. Y claro, por eso luego en el siguiente juicio hubo que ir primero al caso penal, ¿no? Y Jordan nunca se desdijo. No, hay un rumor cuando Michael murió que dice que Jordan confesó que todo se lo había inventado el padre y que lo obligó. Pero es solamente un rumor, no se ha confirmado. ¿Y la madre, June? La madre, pues... ¿Y el padrastro? Se separaron, hasta donde yo sé. Pero nunca se manifestaron después al respecto de todo Testificaron esto. en el juicio de 2005, sí que es verdad que testificaron. Y reiteraron que efectivamente Michael había abusado de Jordan. No, es que ellos no vieron nada, ni ellos no saben nada. Ellos le hicieron preguntas, cómo era la relación de Michael con tu hijo, cómo era... Pero ellos no habían visto nada, ni muchísimo menos. Ellos decían, bueno, Michael venía a nuestra casa, Michael estaba con nuestro hijo. No, pero ella podía decir, no, nuestro hijo mantuvo siempre que efectivamente Michael había abusado de él. Claro, eso es lo que ella podía decir.
Ellos a ellos no les preguntaron por lo que había hecho su hijo ni tienen opinión ninguna sobre esto, ¿no? A ellos simplemente en el juicio les preguntaron por su testimonio, o sea, por su experiencia con Michael, sobre cómo era cuando Michael les visitaba, cómo era cuando iban a Neverland y nada más.